Ya se encuentra Violeta con nosotras y con nosotros nuestro querido Fernando Buenabad, a quien le mandamos un muy buenos días, un fuerte abrazo. Fernando, bienvenido, buenos días. Violeta, Ernesto, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina, buenos días en México todavía. Con un abrazo muy grande para ustedes dos y para toda la audiencia de Rompeviento. Sí, pues tremendo, Fernando, lo que sigue ahí sucediendo en Argentina y hemos titulado precisamente a propuesta de Fernando Buenabad, Cristina Fernández proscrita y proscrito su pueblo. Pues qué barbaridad, hasta qué nivel está llegando esto, cuál es el escenario que estás visualizando ahorita en Argentina y cómo está el tema de las movilizaciones, Fernando Buenavat. Pues es un día histórico, Ernesto, Violeta. Hay que tomar nota de esta fecha. Están pasando, hoy hay una convocatoria que según todos los pronósticos será la manifestación popular más grande de las últimas décadas. El día de la Corte Suprema se adelantó en su dictamen sobre la cárcel domiciliaria para Cristina Fernández, ratificaron la proscripción de por vida para ella, no puede ejercer ningún cargo público por el resto de su vida, según dicen estos señores, estos tres títeres que se llama Suprema Corte de Justicia y todos sus seguidores y sus retoños de la mafia, de lo que llaman aquí el partido judicial. Eh, Se adelantaron ayer, fueron a la casa de Cristina Fernández a notificarla en su domicilio, porque ella tenía que haberse presentado el día de hoy por la mañana en los tribunales para eso, para lo que llaman aquí apercibimiento de arresto o para notificarle pues que quedaba formalmente presa en su domicilio. La Corte aceptó que eso, que purgara la sanción de cárcel en su casa, con alguna serie de condicionamientos y restricciones que ahora mismo siguen en debate, porque quieren imponerle el uso de una tobillera digital, una tobillera electrónica, para, para vigilar que no se escape, lo cual es... Uy, pues, Gracias, Ernesto. Hay que ir acostumbrándose a estos cortes que ahora hemos tenido. ups, pues ya se volvió a cortar. Pues sí, nos había comentado, Violeta, tienen cortes de luz. Espero que no vuelva a cortarse porque este, ayer decía justamente la propia secretaria de Seguridad de Milei que van a implementar un sistema de patrullaje en las redes para sancionar a todos aquellos que digan cosas que puedan ser consideradas desestabilizadoras de la vida política de Argentina. Así que no me sorprendería que algunas bromas de ese tipo nos estén haciendo. Así que vamos considerándolo como uno de los riesgos más que está viviendo este país ahora mismo, que no conforme con esta proscripción y esta actitud de persecución contra la vida política del país. La proscripción de Cristina Fernández es la proscripción de un número muy importante de electores que quieren votar por ella y que no van a poder participar ni decidir en ningún proceso electoral, por la que hoy por hoy es la líder más importante del movimiento nacional y popular en Argentina. Estaba diciendo que en las condiciones que le imponen está pues este capricho de ponerle una tobillera electrónica, y ayer mismo la orden de la Suprema Corte y del jurado que determina esto se contradecía, porque hicieron un balance, un análisis del lugar en el que va a vivir, las características, las condiciones y el sistema de vigilancia que tendrá 24 horas al día, Cristina, en la puerta de su casa. Entonces, ¿para qué rayos una tobillera si ya va a estar vigilada ella por personal de vigilancia? Eh, Le han autorizado, ella debe construir una nómina de las personas que ella autoriza para que la visiten y que podrán visitarla libremente, sus médicos, sus abogados, sus familiares, y tendrán que pedir permiso todos aquellos que quieran ir a hacerle alguna visita por alguna otra razón,
que entiendo yo será fundamentalmente política, ¿no? Eh, y, y, mm, y en síntesis, se citó desde hace ya varios días y con fecha del día de hoy, estamos esperando unos minutos a las 14 horas de Buenos Aires, a las 2 de la tarde, cuando sean las 2 de la tarde en Buenos Aires, se están dando cita ya los distintos frentes de sindicales, la Confederación de Trabajadores Argentina, los frentes universitarios, en fin, todos los movimientos sociales que ustedes puedan imaginar se dan cita hoy en la Plaza de Mayo, en la histórica Plaza de Mayo, para manifestar públicamente el desacuerdo con esta decisión absolutamente autoritaria, necia, ilegal e ilegítima de este Tribunal Superior, de esta Suprema Corte de Justicia, que sin prueba alguna ha sentenciado a Cristina Fernández a esto de 6 años de cárcel domiciliaria y proscripción definitiva para el resto de sus días. Entre las condiciones que tiene Cristina, que ese departamento en el que viviera los próximos 6 años, es un departamento en un tercer piso, una zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, y tiene varios balcones que Cristina ha venido usando los días anteriores para salir a saludar a la multitud que se ha reunido permanentemente en la calle, a las afueras de su departamento. Cristina, según sus horarios y según la cantidad de gente y según el clamor que hay, porque afuera la gente canta, grita y le exige y le pide que salga al balcón para verla, para saludarla, para tirarle besos, para tirarle abrazos. Una multitud, créanme ustedes, que no han sido 3 o 4. Es un río de gente que a mañana, tarde y noche va a esa calle donde está el departamento. Y entonces se les ocurrió a los jueces, ahora mismo, en este dictamen, con las condiciones de su encierro domiciliario, impedirle la salida al balcón o condicionar su salida al balcón diciendo que en tanto que no cree eso desórdenes públicos, ¿no? Es decir, que su salida no implique que haya una multitud afuera. Lo cual parte de la proscripción, por supuesto, y parte también de las aberraciones que son capaces de pensar estos señores que se dicen encargados de la justicia, encargados del poder judicial de la nación. Y no deja de ser importante, Ernesto, Violeta, no deja de ser importante reflexionar, a mi entender, todos nosotros, en esta circunstancia política en la que un tribunal de la derecha, impuesto por los personajes más nefastos de la derecha en Argentina y que son calcados de todos los demás de la derecha, son pues son personajes cuyo problema de raquitismo intelectual es muy severo, personajes de la política con una anorexia de ideas fenomenal, personajes de lo que ellos llaman política, cuya lógica no es más que la servidumbre a los intereses de los poderes económicos históricamente mafiosos de este país y también, por supuesto, de los latifundistas que aquí siguen siendo dueños del país a diestras y siniestras, como en buena parte del continente. Y que ese poder judicial, que ha sido nombrado así a dedo por ellos mismos, para que les cuiden sus propiedades, para tener como ahí una especie de grupo de sirvientes expertos en vigilarles la propiedad privada, pues que estos hoy intervengan sobre el poder ejecutivo, que intervengan sobre el poder, lo que es el poder electoral, la voluntad democrática del pueblo, me parece a mí que debe llamarnos a una reflexión muy profunda. Algunos que no nos contentamos con los modelos de gobiernos socialdemócratas y que creemos que hasta hoy hay limitaciones muy serias en esa concepción del manejo del Estado y de la política. De todas maneras entendemos que, por ejemplo, hoy la manifestación, se preguntaban algunos así a voz en cuello, decían, pero ¿para qué sirve hacer una manifestación como esta, ¿no? ¿Esto va a resolver algo? Y uno está obligado a contestar que no, que la manifestación por sí misma no resuelve los problemas, pero también está obligado a decir que si hubiese alguna vez posibilidad de resolver algún problema,
eso va a necesitar siempre, sí o sí, la movilización popular. Y que la movilización popular también es una escuela política, que también es la escuela de la vida en la calle, la escuela de la vida que en el diálogo entre las personas se intercambian conceptos, no son manifestaciones silenciosas, no son manifestaciones, no son desfiles ni de modas, ni de egos, son pueblos que salen un día a hacerse ver, a hacerse oír, y en ese hacerse ver y hacerse oír se incluye hacerse ver a sí mismo y oírse a sí mismos. Hoy escuchábamos por la mañana entrevistas de algunos periodistas que están ahí, hombro con la gente, especialmente de grupos, de canales que son los que más destacan por su proximidad con la movilización popular, el canal C5N, que es uno de los que está mucho más cerca y permanentemente informando sobre esto, y otro más que se llama El Destape, conocidos en Argentina sobre todo. Ellos han hecho una muy interesante, un compendio muy interesante de voces en las que se siente, se entiende con toda claridad el resumen que las personas hacen de qué recibieron de estos gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, qué fue lo que llegó a sus vidas en función de decisiones políticas de estas dos figuras, de estos dos líderes tan significativos en la historia de este país. Y el recuento es verdaderamente conmovedor, en más de un sentido. Hay anécdotas, hay testimonios, hay testamento vivo de una generación que reconoce en estos liderazgos un golpe de timón muy importante en la política argentina. Hay testimonios que evidencian con su propia familia, con su propia experiencia, las ventajas de haber habilitado un conjunto de derechos, por ejemplo, el de la jubilación. Ayer, por ejemplo, un grupo de trabajadoras domésticas afuera de la casa de Cristina Fernández eh, vivaban y alentaban pues por la libertad de Cristina Fernández y decían, nosotras que toda la vida hemos sido trabajadoras domésticas, tuvimos la oportunidad de jubilarnos con una jubilación digna hasta que vino Milei y destruyó todas las jubilaciones. eh, y, y planteaban el salto tan extraordinariamente valioso en la política que un sector como el de las trabajadoras domésticas, además de poder jubilarse, además de ser reconocidas como trabajadoras, registradas oficialmente con un salario mínimo o con un salario oficial mínimo y además los aumentos obligatorios de ley, en fin, y la posibilidad de la atención médica y la inclusión en lo que sería el seguro social o en las sistemas de seguridad que a esos sectores normalmente nunca llegaban. Este es un ejemplo, pero podría decirte cientos más de los que uno ha estado oyendo. Y en este compendio, Ernesto, Violeta, en este compendio de voces que, que expresan la memoria histórica de los años en que gobernó Néstor Kirchner y Cristina Fernández, eh, marcan una ruta de identidad y de identificación y de movilización que, que, que la derecha vino a romper, que la derecha vino a borrar, que la derecha vino a atacar con su llamada batalla cultural, y en donde el objetivo es la desmemoria, que todo el mundo se olvide que alguna vez tuvo derechos, se olvide que alguna vez tuvo la posibilidad de organizarse y de atenderse y de educarse y de incluso construirse una casa y de construirse un proyecto de futuro para sí y para su familia, y que hoy se reduce a una palabreja dura, complicada, que tenemos que aprendernos de memoria todos en todo el continente, y es esto de la proscripción, ¿no? Eh, en un país en el que acabamos de ver al presidente de esta nación abrazándose con Netanyahu, en un país en el que el presidente de este país, eh, anarcocapitalista se dice, ha hecho convenios para entregar la Patagonia, para entregar los recursos naturales, para entregar las riquezas mineras, para hacer lo que están haciendo. Y en un país en el que a esta hora, como ya les había dicho, voy a la carrera, estamos siendo espiados.
porque ya la orden, ayer en el diario oficial se publicó que habrá patrullaje en las redes sociales, patrullaje, así textual, en las redes sociales para identificar voces como las nuestras, que no estamos tan contentos con este espectáculo sanguinario, con este espectáculo de destrucción de derechos, con este espectáculo de inhumanidad y de dolor tan grande para los pueblos, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Pues terrible, terrible esto que nos compartes hoy. Inicia, pues es un parteaguas, este nuevo episodio de Lawfare en América Latina. Brutal, brutal, Fernando. Y quisiera yo preguntarte dos cuestiones. Ya nos estabas comentando también de que la Corte Suprema se adelantó. Y bueno, habíamos registrado de que Cristina Fernández tenía que salir de su domicilio y ya no la dejaron salir de su domicilio y se había convocado, ¿no? A acompañarla a una gran manifestación, la iba a acompañar. Y bueno, eso suponemos que lo hacen también a propósito para que no se dé esa gran movilización y pues lo que se pudiera suscitar ahí. Ahorita ya nos dirás tú o por qué se adelantó la Corte Suprema. Y lo otro que ya habíamos empezado también a dialogar contigo es en términos locales, no hay nada que hacer a nivel jurídico. Esa es una situación que volvemos a preguntarte, ya nos habías contestado parte de esto, Fernando, pero volvemos a hacer esa pregunta. Y lo otro, lo que ocurrió la semana pasada, que el abogado de Cristina Fernández acudió a La Haya y pues también puso esta denuncia de esta persecución política que está habiendo por parte de Milei, de Javier Milei, y esta proscripción que tú nos estás comentando. Sobre eso, ¿qué hay, Fernando? ¿Hay posibilidad? ¿Hay alguna situación que podamos ver positiva a futuro con esa demanda en la Corte en La Haya? Y había, ¿no? Otra opción también de irse a otros espacios jurídicos a nivel internacional. Sí, hay mucho por hacer, Violeta, realmente hay mucho por hacer, en muchos sentidos, ¿no? Uno es, desde luego, el popular, el sentido de la lucha, porque el temor más grande que tienen algunos comentaristas es que al paso del tiempo la movilización se debilite y entonces eso sea también un éxito de estos señores del lawfare, ¿no? Eh, Así que eso es muy importante. Hoy es el primer día de esta situación para Cristina Fernández, de esta canallada, y ya urge que haya un noticiero de la proscripción. Debería haber un día a día de las voces y de los clamores que registraran y que le dieran el seguimiento que creo que debe dársele a un episodio de tal envergadura histórica para el país. Porque, vuelvo a decir, quizá por la figura de Cristina, por lo escandaloso de este fallo tan absolutamente irracional, uno aluda tanto a la persona y a la personalidad de Cristina. Y eso está bien, creo, pero no es solamente Cristina el problema aquí. El problema de fondo es que es un ataque brutal contra la democracia en un país en el que esto es un golpe de Estado, en el sentido de cómo el lawfare interfiere en la vida de una población que había dicho y propuesto y se está movilizando para votar por una candidata a la que ya no podrá ver en ninguna, bueno, mientras que esto rija, en ninguna boleta para el ejercicio de la libertad que tanto grita Milei por todos lados, ¿no? Este que tanto canta la libertad, acompañada de toda clase de vulgaridades, que se dice libertario, fanático de la libertad, pues ahora resulta que la principal de sus conquistas es privarle la libertad a un pueblo, privarle la libertad de expresión también a un sector muy amplio de la sociedad, privarle del derecho al poder adquisitivo a una sociedad, en fin. eh, Así que hay mucho por hacer en el campo de la comunicación particularmente, un tema que a mí, como sabes, me interesa mucho, porque es un campo de batalla crucial hoy por hoy, ¿no? Después sí, efectivamente, los abogados de Cristina Fernández han acudido a la Corte Internacional de La Haya precisamente a denunciar esto como persecución política, con la esperanza de que la Corte emita un pronunciamiento en el que efectivamente avale. Al decir de algunos expertos en estos temas, la sola revisión de la argumentación y de la ausencia absoluta de pruebas para el dictamen de esta Suprema Corte valdría
sería suficiente para que la Corte Internacional inmediatamente dijera que esta persona está encarcelada y proscrita de manera absolutamente ilegal y que debería de inmediato suspenderse esta sanción. Lo que pasa es que la Corte Internacional no es un grupo de muchachos ágiles, tampoco no es una institución que se caracterice por la dinámica en su capacidad de respuesta, son muy lentos y muy pesados y muy tosudos. Eh, lo saben muchas personas que han tenido que padecer la espera, ¿no? Julian Assange es uno de los ejemplos más claros que yo ahora mismo tengo en mente, de cómo se demoró una y otra y otra y otra vez. E incluso en el caso de él, que algunos han dicho para el caso de Cristina, lo obligaron a reconocer un delito que no cometió, porque convirtieron el asunto en un perdón, ¿no? Entonces, alguien que no cometió un delito, resulta que tiene que disculparse de lo que nunca hizo para poder tener libertad. Eh, esta clase de aberraciones las hemos visto una y otra vez, y esta es que es una encerrona también judicial, para que todos se laven las manos y al final las personas se vean chantajeadas por la circunstancia, ¿no? De todas maneras, no es la única posibilidad. Algunos otros han asomado la opción de que el propio peronismo gane las elecciones hacia el 27 y que el próximo presidente lo primero que haga sea emitir un decreto que exculpe a Cristina y que inmediatamente la ponga en libertad, porque eso es posible, por cierto, que un mandatario emita pues el perdón o emita pues un decreto eh, que ponga en libertad a Cristina y que le devuelva pues su derecho a participar políticamente en el país. Eso habrá que ver, habrá que ver cuando se decida quiénes, cómo avanzarán hacia las elecciones y habrá que ver que tienen que ganarlas, ¿no? Seguramente, seguramente los más cercanos al peronismo y al kirchnerismo seguramente incluirán en su agenda política esta tarea que es reivindicar a el prestigio y la figura y la participación política de semejante líder que sigue siendo, te repito, hasta esta hora la máxima referente política de la Argentina. Dicen algunos después de Eva Perón, a esos niveles llegan pues los análisis y los conceptos, ¿no? Eh, en, en, esta, en esta circunstancia, eh, la siguiente tarea, alguien ayer comentaba sobre la alternativa de un referéndum nacional, una consulta nacional vinculante que fuera al fondo del asunto y le consultara a la población eh, por la libertad de Cristina y que esto orillara a que la Suprema Corte de Justicia tuviera la obligación pues de echar para abajo su propia sentencia y en todo caso reconocer que su sentencia choca contra la voluntad de un pueblo. Eso ya es yo no sé siquiera si hay condiciones jurídicas en el país, si eso lo admite la Constitución, pero ayer lo decía un jurista como una alternativa en la que se construye otra herramienta política de mucho valor, porque un referéndum, una consulta nacional eh, organizada y consolidada, no es un instrumento cualquiera, ¿no? Así que la esperanza es que eso en algún lugar se madure, pero lo inmediato, te digo, en el que hacer es la movilización popular. Ahora mismo, te repito, aquí son las 13 horas con 39 minutos en la capital de Argentina, en Buenos Aires, y ya por lo que se ve en las televisoras, la gente ya empezó a llegar a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, que es la plaza principal, ¿no? El equivalente del Zócalo en la Ciudad de México, la plaza en la que está el palacio, la casa presidencial, llamada Casa Rosada, está ahí la Catedral Metropolitana, pues están los poderes como en casi todas las plazas en América Latina, pues ahí ha sido y es todavía el sitio de referencia para las expresiones políticas de mayor resonancia nacional y por cierto internacional. Están tomando nota de esta batalla contra el lawfare en algunos países. No se nos olvida
que tenemos un presidente preso en Perú, no se nos olvida que tenemos persecuciones contra líderes muy importantes como en Colombia, donde también el lawfare está tratando de hacer de las suyas. No se nos olvida pues que hay una, una acometida brutal de las derechas en todo el continente y que este escenario, este de Argentina hoy, tiene que dejar un resultado potente, poderoso desde las bases populares para notificarle a todos estos señores y señoritos de las derechas y ultraderechas que con el pueblo no se puede jugar. Cuando se organiza y sale a las calles, se convierte en una fuerza que sin la cual es imposible cambiar nada en la historia, ¿no? Gracias, gracias, Fernando. Pues Fernando, te vemos ahí haciendo milagros andas agripado. Fernando, espero que pase ahí pronto. Fernando, dos asuntos, uno que tiene que ver con el tema que nos ocupa y otro que no es necesariamente el tema, pero que pues no podemos evitar no preguntarte eso. Uno, nos está comentando Nora Brie, que es colaboradora de Rompeviento y que es de nacionalidad argentina también, y mexicana, que tienen reportes de que pues esta ministra de Justicia de Argentina, la señora Bullrich, está bloqueando los accesos para la gente que quiere entrar a Buenos Aires. Las carreteras se están poniendo ahí retenes y demás. No sé si tienes información sobre eso, sería la primera pregunta. Y dos, pues, pues esto que nos tiene colgados de la lámpara, lo que, pues la guerra de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu con Irán y simultáneamente el genocidio contra el pueblo palestino, que pues ahora Irán está jalando los reflectores mientras siguen las masacres, incluyendo la de ayer. 70 palestinos fueron asesinados y asesinadas mientras iban a recoger la ayuda humanitaria. En fin, es terrible, abominable lo que estamos viviendo en el mundo entero. Nos gustaría escuchar también tu reflexión al respecto sobre estos dos puntos, Fernando. Sí, bueno, primero los retenes, sí existen estos. Desde anoche, desde, hay que, no sé, explicarlo así sea muy alegóricamente. En Argentina las distancias son enormes. Desde cualquier punto, eh, para llegar aquí hay que viajarse bastantes horas. Eh, por ejemplo, sé que salieron camiones con trabajadores y con manifestantes desde la ciudad de Mendoza, allá sobre la cordillera, y ni bien salieron en la provincia vecina, que se llama San Luis, ahí fueron detenidos los camiones y no les permitían llegar al abastecimiento de gasolina. Y además, la gendarmería, que es una fuerza que rebasa las fuerzas estatales, que están por arriba y que no tienen ninguna injerencia, no deberían tenerla, se estaban subiendo a los camiones a exigirle a la gente la presentación de su documento de identidad. Eh, lo hicieron en muchos casos, son provocaciones, no deberían hacerlo, no tienen derechos, eso no se permite, la propia ley no lo permite. Sin embargo, en estas horas la señora Bullrich está pasando por arriba de todos, de toda consideración, precisamente para provocar a la gente, para extenuar a los manifestantes y para impedirles que lleguen. Solamente desde una localidad que correspondería geográficamente al Estado de México, este, respecto de Buenos Aires, ayer la zona se llama El Tigre, de ahí salieron 800 camiones con trabajadores y con manifestantes que se organizaron para venir a la ciudad. Pues en ese trayecto ya se encontraron con retenes, con obstáculos. Eh, eh, sí hay, pues, desde los distintos puntos de la Argentina que está viniendo, pues, a manifestarse la gente, no pocos, muchos, realmente muchos. Es más, sorprende la cantidad hoy por hoy.
en medio de las dificultades y de los costos y de la irritación con las propias policías y retenes. Sin embargo, la gente está pudiendo sobrepasarlo y están llegando a Buenos Aires estos manifestantes. Pero sí, hay que dejar consignado que no perdieron oportunidad. Esta señora ministra de Seguridad no perdió oportunidad de protagonizar uno de esos espectáculos que a ella le encanta protagonizar, que es desplegar sus dotes de provocadora, de represora y de maltratadora del pueblo argentino, ¿no? Y por otro lado, sí que vale la pena por lo menos sumarnos en algún sentido al clamor mundial que repudia esta decisión por un lado, de seguir sosteniendo al criminal Netanyahu, de seguir apoyándolo, de seguir gastando las fortunas absolutamente pornográficas que se está gastando para, para asesinar, desde luego, al pueblo palestino, para ese genocidio que no nos cansaremos de repudiar, aunque nuestro repudio hasta hoy ha sido, creo, en el mundo entero. Las voces de un mundo se han levantado repudiando y sin embargo no logramos que eso se detenga. Y porque hay de fondo, pues eso, una gran industria, ¿no? Es un gran negocio. Estos señores no van a frenar esto porque detrás de toda esta matazón, detrás de toda esta crueldad, detrás de toda esta situación macabra, lo que tenemos bien claro es un gran negocio. Están gastando, invirtiendo lo que nunca invirtieron en armas, están reciclando y actualizando los instrumentos de destrucción más sofisticados, incluyendo desde luego los electrónicos, los digitales, los que también asesinan a la verdad pues, a través de las redes sociales o de los canales que ellos dominan, ¿no? Las televisoras como Televisa, las televisoras como las del grupo Clarín, los periódicos, etcétera. Esa guerra no hay que dejarla de lado porque es una que está dejando realmente tendales y tendales de resultados macabros, no solamente por los datos falsos, por los engaños y por las falsedades, sino porque la construcción de una moral de derrota que están haciendo a nivel mundial está dejando ya hoy por hoy retrocesos civilizatorios muy grandes, incluso en la confianza de la humanidad en sí misma. Esto es un asunto de gravedad del que después podemos profundizar si ustedes quieren. Y lo otro es que, cierto que Donald Trump, eh, en su payasada de magnate terrateniente y de petulante como es, no deja de querer go- gobernar con su idea de negocios. Para él, todo esto es un mercado y todo lo que él hace y dice y alude tiene que ver con negociaciones. Ayer mismo escuché decir que había ya unas negociaciones con Irán y que las negociaciones, él había dicho que no hay retroceso y que les exige que se rindan de una vez y por todas sin condiciones, pero parte de la idea de que él es un negociante, que parece que están comerciando todo el tiempo. Y, y no deja de ser para mí digno de observar lo que ha hecho en Canadá ahora, hace unas horas, ¿no? 15 países reunidos, con agendas cada uno complejas, con agendas cada uno de yo digo, de diplomacia de la irritación, porque los que estaban ahí tienen en su inmensa mayoría sanciones que ha impuesto este magnate este, histriónico, y que han dañado las economías y que han dañado las personas. Y nosotros en particular tenemos la agenda de los inmigrantes, como otros muchos países, y tenemos una agenda fuerte, dura, compleja, que discutir cara a cara con esta gente y con estos representantes del imperio, ¿no? Y sin embargo, levantarse como lo hizo e irse y desairar a 15 países que fueron reunidos para una discusión que no solamente era económica, la agenda que ahí había para discutir contenía y contiene temas que son cruciales para la historia de los próximos meses y días de nuestros países. Sin embargo, el tipo se levantó y se fue argumentando que iba a atender el asunto de Irán, porque seguramente tiene mucho dinero invertido ahí y va a atender sus negocios. Yo no tengo mucho prurito en hacer esta distinción. Esta gente no son estadistas, esta gente no son
no son analistas de la realidad histórica de los pueblos, no analizan los vínculos históricos tradicionales entre las distintas culturas, entre las distintas diplomacias. Estos tipos son plutócratas y lo que hacen es sentarse a la mesa para ver ganancias y para ver eso, negocios y para ver sus intereses. En este caso, como plutócratas, de sus propias inversiones y de sus propios negocios y de los de sus cuates. Entonces, a ese extremo llega el horror, Ernesto querido, cuando hablamos de esta situación, de, esta, de estos psicópatas criminales y macabros. Lo que estamos hablando es de estos de lo que, a donde ha llegado el capitalismo con su desesperación, con su locura, con su decadencia, a colgarnos en la historia a estos personajes que como Bolsonaro, que como Milei, que como... Uh, Se quedó congelado, ¿verdad? Se quedó congelado. Mira, pero está bien esta para la foto. Sí, esa es una foto Esa es una buena foto. una postal que tenemos que enviarle. Sí, sí, sí. Pues ojalá y pueda. Ya, te habías A ver quedado si... congelado, Fernando. Sí, escuché los comentarios, ¿eh? Voy a recibir la postal. Es que te quedaste viendo hacia el horizonte así, muy pensativo. Sí, sí, La sí. mirada de lontananza, ¿no? Sí, sí. Y sí que, bueno, concluyo que a todo el horror que implica el análisis de estas mafias organizadas entre Donald Trump, entre Netanyahu y todas sus pandillas, hay que siempre adosar, adicionar la reflexión de que estos tíos son unos comerciantes del horror y que no se nos escape, porque no están discutiendo por el futuro de la humanidad, sino por su destrucción, ¿no? Así es, pues compartimos esto que tú estás aquí comentando, Fernando, esto es un gran negocio como nunca, ¿no? La guerra es un negocio, la muerte es un negocio, la reconstrucción será otro gran negocio y por eso pues hemos estado también recurriendo pues a este concepto que lo estamos viendo en vivo de necropolítica y de necroeconomía, ¿no? Esta muerte que está creando valor brutal, brutal, Fernando. Yo quisiera retomar un comentario y pedir tu opinión. En la audiencia hay alguien que se llama Paulo Vázquez y él insiste, dice, creo que se les olvida la corrupción de Cristina y cómo llevó al sistema económico de Argentina a la crisis económica. ¿Cómo responderle a Paulo Vázquez, Fernando, que insiste, tiene aquí varios comentarios, solo estoy retomando uno, pero que también van en este sentido? Bueno, yo no tendría mucho que contestarle porque no es mi especialidad, no tengo datos. Lo que sí le podría decir es que hace por lo menos 4 años que un grupo de abogados de la derecha y de la ultraderecha ha hecho lo imposible por demostrar esa corrupción. Han sacado una tras otra pruebas que se han caído todas. De hecho, el Grupo Clarín dejó de reportar en el proceso del juicio con los que vinieron argumentando que traían pruebas, eh, eh, y una tras otra se cayeron. El Grupo Clarín, lo dice Tony Kuhlman, que acaba de publicar un libro, es un especialista, es el único periodista junto con una periodista cuyo nombre ahora voy a recordar, pero Tony Kuhlman es el único periodista que siguió desde el primer día y hasta el último día, por ejemplo, este juicio por el cual ahora han sancionado a Cristina Fernández. Y lo que más exaspera y sorprende a este periodista que tiene mucha experiencia en el mundo judicial es que no hay una sola prueba, no hay un solo elemento que demuestre que Cristina Fernández se quedó con 10 centavos de una operación de tal envergadura. De todas maneras, este señor, se me fue su nombre, pero cualquier persona tiene derecho a sospechar. Lo que no tiene derecho es a tirar acusaciones de corrupción si no tiene pruebas y si no se ocupa de presentarlas y si no se ocupa además de denunciarlo. Creo que, creo que hay muchos foros para denunciar. Quizá este mismo señor, cuando uno le pida o le exija, como a muchas otras personas, que presenten su denuncia si tienen pruebas de corrupción, dirán que no tienen confianza en la justicia. Es muy probable que ellos mismos saquen este argumento de que no se le puede confiar a los jueces. Entonces, ¿por qué para sostener una, en este caso, calumnia? Porque los dichos sin pruebas
tienden a ser calumnias, ¿no? Este, el propio fiscal que persiguió a Cristina, la frase es demoledora, pero es frase de él, está escrita, está documentada, está testimoniada una y otra vez. Dice ahí él, no tengo pruebas, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, dice. El fiscal. Entonces, bueno, yo llamaría a esto, a esta persona y a tantas otras que los escucho una todos los días decir, y que Cristina es una ladrona y no sé cuánto. Sí, pueden decir lo que quieran. Ahora, el asunto es que la libertad de expresión también es una responsabilidad de expresión, ¿no? Entonces, dígase lo que se quiera, en tanto que se tenga la capacidad de probarlo, ¿no? El micrófono, Ernesto. Sí, gracias. Y sí, y además uno ya entiende también en las audiencias y todo, pues es más bien, no hace un solo comentario sobre mi ley, ni lo que está haciendo mi ley, sino todo es anti-Cristina, en fin, pues hay de todo, sabemos eso, mientras lo esté haciendo en tonos respetuosos, pues se vale. Y como dices, pues sí, el asunto es que no presentan ni pruebas ni nada, ¿no? No hay pruebas judiciales al respecto. En fin, Fernando Buenabad, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada, te vemos ahí que estás un poco resfriado, ojalá te mejores. ¿Y con qué cerrarías, Fernando, en una reflexión final? Sí, bueno, es que no es un resfrío, esta es una alergia, perdóname, aquí pasan cosas en este país, en esta ciudad, este, que en estos periodos estamos comenzando el invierno aquí y entonces los árboles sueltan una pelusilla, no sé cómo se llamará, que a mí en particular me produce estas alergias así, seguramente en un rato más se me pasará y por fortuna no es un resfrío, porque realmente ha hecho frío. El día de hoy amanecimos con 4 grados de temperatura y la gente que estaba yendo a la plaza cuando se estaban acercando por ahí de las 11 de la mañana, estaban acercándose con algo así como 9 grados 10 de temperatura. Así que se salían los mates y los cafés por todos lados, y el calor también de la manifestación ayudaba a neutralizar. Ahora ha subido la temperatura, está soleado el día, así que será un día, dicen algunos cuando hay días soleados y días bonitos que son días peronistas. Vamos a ver este, cómo se comporta. Es un día histórico. Yo quisiera concluir con esto. Es un día en verdad significativo. Estamos todos muy atentos, estamos todos expectantes. Ya casi son las 2 de la tarde aquí en Buenos Aires. Estamos expectantes porque hacía mucho tiempo que Argentina no veía a su pueblo tan movilizado como lo está viendo ahora. Hacía mucho tiempo que hacían falta en las calles las voces de los más recónditos lugares, de las villas miseria, como se llaman aquí, de los distintos barrios de la periferia de la ciudad, de los barrios duros y difíciles de la propia ciudad de Buenos Aires, de las zonas donde están las personas más frágiles, más lastimadas, dolidas por las condiciones actuales, están saliendo a la manifestación. Se va a ver una expresión de pueblo, no hay duda. Ojalá ustedes puedan después transmitir o retransmitir lo que se va viendo en la Plaza de Mayo. Va a ser muy interesante. Y el mensaje de este pueblo en la calle, hoy diciendo su verdad, diciendo lo que le duele, diciendo lo que piensa, diciendo lo que sueña, diciendo lo que perdió en estos 18 meses recientes del gobierno actual, eh, nos va a hacer mucho bien a todo un continente. Me parece que en México nos hace mucha falta también mirar la movilización popular y las cosas que eso conquista, las cosas que eso logra. Y ya decía, no, con la propia manifestación no se van a resolver los problemas, pero sin la manifestación se vuelve triplemente imposible el lograr cambio alguno. Y el primer importante cambio es, creo yo, el de la movilización, la propia gente que pone los pies en la calle para decirle a la historia, esto no terminó, esto todavía tiene capítulos que están por escribirse, la historia apenas comienza.
Así es, Fernando, pues te mandamos un fuerte abrazo, abrazo a tu corazón por todo lo que está ocurriendo por allá, que te mejores de esta alergia. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Hasta muy Gracias. pronto, un gran abrazo para los dos.